Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bienvenidos al INSIT. Buen día. Educación y productividad. Recuerden que en la primera clase trabajamos con la unidad 1 y la unidad 2. En este caso, en esta segunda oportunidad, vamos a tener una pequeña disertación, una charla bastante creativa. Eso lo hice esta mañana. A mí me apasiona mucho esta unidad 3 porque tiene que ver con educación y productividad. El contenido temático a abordar en el día de hoy es productividad en educación, la educación en la cultura, la educación en el proceso social y en el desarrollo económico. En cuanto a productividad en educación, recuerden las dos palabras, los dos términos tan importantes, productividad. Y en un centro educativo se gestionan los recursos para dar lo mejor de sí, es decir, si aporta a la sociedad ciudadanos libres, responsables y comprometidos con su entorno social. Es más, una escuela, un instituto se convertirá en una empresa productiva si evita acomodarse en aquella situación de confort en la que se siente seguro, dirían los expertos en coaching. Por ello, se han de buscar nuevas metas y mejores estrategias con el fin de ayudar a la familia a conseguir la formación integral y personal de sus hijos. ¿Qué ha sucedido con educación? Con educación pareciera que no es una empresa y para nosotros sí lo es o debería serlo. ¿Por qué? Porque cuando usted invierte en educación, usted tiene, ¿verdad?, mejores ciudadanos, profesionales excelentes, exitosos, ciudadanos comprometidos, responsables, con unos valores y principios morales y éticos bastante definidos, con seres humanos que además de poseer todo lo que tiene que ver con lo académico, también en su accionar es responsable de lo que hace. Si nosotros viésemos a la educación como una inversión, como una empresa donde a mayor productividad, mayor dinero o mayor beneficio, las escuelas serían distintas. Sencillamente porque no se ve en la educación así, porque la mayoría de personas ven en la educación como un gasto y no como una inversión. Y en ese sentido, nosotros entendemos por calidad educativa, ya correr esto para acá, por calidad educativa a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Además, como afirma Muñoz en el 2003, la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. Por otro lado, hablar de producción en el contexto educativo permite obtener mejores resultados, consiguiendo una excelente eficiencia en el ámbito educativo. Así que la productividad educativa se refiere a la calidad de la educación y al progreso de la sociedad. Términos vinculados a este concepto son la cantidad, el rendimiento, la inversión, los bienes y los servicios. Este párrafo o estos dos párrafos constituyen realmente la importancia, el valor que nos debemos darle a la educación. Cuando nosotros entendemos, y allí lo dice, ciudadanos que aporten a la sociedad, y por eso es que muchas personas en Colombia, en Ecuador, a nivel mundial, prefieren a veces los colegios privados que las instituciones públicas. Porque en los colegios privados al estudiante y al representante los tienen como clientes a mayor calidad educativa. Si usted paga muy bien en esa educación, su hijo va a tener la oportunidad, entre comillas, de tener los mejores profesionales, de tener excelentes espacios, una infraestructura limpia, cómoda, exclusiva. Entonces, usted coloca la versión de la educación pública, donde es el Estado el que debe invertir en educación, donde son los padres y representantes que deberían de ser responsables también de la educación, donde nosotros deberíamos formar al estudiante en educación pública, a que el niño cuando se levanta de su espacio, meta la silla, limpie la mesa, mantenga el espacio adecuado, nosotros seríamos distintos. En la educación privada, entonces, tienen el llamado personal operativo, donde el niño botó el papel y el personal operativo tiene que recogerlo, porque la gente considera que cuando usted paga, usted tiene todos los beneficios y cuando no paga, no. Y no es así. El Estado debería invertir en educación, porque ahí lo dice, término vinculado a este concepto, cantidad, rendimiento, inversión, bienes y servicios. Cuando usted desde educación inicial hasta la educación universitaria presenta
¿verdad? Un plan estratégico, un plan anual. Creo que todos nosotros en educación entendemos que en el caso de nosotros de Venezuela se llama Proyecto Educativo Integral Comunitario. En el caso de ustedes, ahorita ustedes me van a comentar cómo se llama ese plan estratégico o ese plan anual que desarrolla la institución educativa, donde usted coloca usted elabora, puede ser el árbol de problemas o la matrifoda, y usted coloca todo lo concerniente a los aspectos académicos de los cuales usted va a mejorar, y a veces en lo académico, que es lo que a nosotros nos compete, porque nos compete el conocimiento y la formación de valores, siempre la falta de comunicación de los pares representantes, la poca participación que tienen los pares representantes, la carencia de valores que tienen nuestros estudiantes, incluso lo que tiene que ver con el clima laboral institucional, que cuando hablamos de institución, no solamente es la infraestructura, la escuela, sino todo lo que nos concierne al punto y círculo. Y en infraestructura, entonces usted coloca mejorar los baños, mejorar los espacios, mejorar recursos tecnológicos. Cuando nosotros observamos productividad en educación, es decir, la excelencia en la calidad educativa, todo lo que yo estoy diciendo no tendría que haber carencia. Sencillamente usted lo que debería es anualmente potenciar. Potenciar, por ejemplo, mejores equipos tecnológicos, mejorar el espacio físico, que es lo que tiene que ver con infraestructura, que es lo que le compete al Estado. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos por aquí, ¿verdad? La educación en la cultura. Y miren esto tan importante. Tratar el tema de educación y productividad requiere plantear en primera instancia la función que tiene la educación como transmisora y transformadora de la cultura. Y a veces muchas personas tienden el error o tienen el error de utilizar el término, porque recuerden que el término puede ser utilizado en diferentes contextos, pero cuando hablamos de cultura, la sociedad considera que cultura es danza, es arte, es música, y cultura es todo. Cultura es todo el acervo histórico y cultural que tenemos nosotros en cada región, y es la educación quien la transforma, quien la dirige, quien la transmite de generación en generación. Y aquí tenemos el modelo general de dinámica cultural elaborado por Gilbert de la Sher. Nos permite entender con claridad esta función. El autor mencionado establece, la cultura crea la educación. La educación inicia a la nueva generación en la cultura existente, que es el carácter transmisor, y la nueva generación transforma la cultura en una nueva cultura, que es el carácter transformador. Si nosotros entendiéramos, usáramos esos dos términos, transmisión y transformación, yo creo que todo nuestro acervo cultural o todo lo que se refiere a cultura sería totalmente distinto, porque de generación en generación nosotros estuviésemos transmitiendo todo aquello que nos permite nuestras costumbres, nuestras tradiciones, de lo que tiene que ver con la religión, con los valores. ¿Cómo sería o qué generación sería tan distinta si nosotros en educación la usáramos para transformar y como dice el autor, para que esa nueva generación transforme la cultura en una nueva cultura, pero que esa nueva cultura no sea como la que tenemos ahorita, que es la que nosotros hablamos ahora como padres y representantes, como docentes, como directivos, como coordinadores, la mal llamada generación de cristal. La llamada generación de cristal en la cual usted, todo lo que nosotros, esa generación de cristal rompió este hito y lo conversamos la primera clase, el antes de pandemia y el post pandemia, que fue lo que nos dio toda esta, cómo creo que todos nos sentimos así, esta carencia de valores, la carencia de valores, cómo nos dimos cuenta que el ser humano corrompe al mismo ser humano, cómo la pospandemia extrajo, ¿verdad? A veces lo peor del ser humano. Y yo creo que ustedes, porque somos educadores y tenemos que tener una cultura general, cómo nos damos cuenta que no solamente fue América Latina, a nivel mundial pasaron desastres, espacios inhumanos con los niños, abuelos con los hijos con los nietos, una cosa impresionante que ha sucedido y ha minimizado ya
corrompido nuestra cultura. La educación es en parte la expresión de la cultura actual, en parte la expresión de una cultura pasada. La educación prepara para integrarse a la cultura actual, a la cultura pasada y a la del futuro. Y lo anterior permite definir a la educación como un proceso de transmisión de la cultura de una generación a otra y como el medio de transformación de esa cultura por parte de la generación receptora. Si nosotros tomáramos, y eso es lo que sucede a veces con algunos educadores consideran que la educación tradicional no sirve. No, la educación tradicional, nosotros nos formamos en la educación tradicional. ¿Y quiénes somos ahora? Somos buenos seres humanos que intentamos en la medida seguirnos actualizando, seguirnos formando, seguirnos capacitando e intentando dejar huellas. Ahorita a nivel, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sobre todo aquí en el estado Táchira, nosotros tenemos una gran preocupación. La gran preocupación es que en las universidades donde se forman educadores, maestros, si antes eran 1000, ahora son 200 estudiantes que están estudiando educación. Entonces tú dices, ¿dónde está esa generación de relevo? Esa generación receptora que va a transformar la cultura, que va a tomar lo bueno de la educación tradicional y la va a transformar en un espacio innovador, creativo, dinámico, flexible, abierto. ¿Dónde está esa generación? Yo no sé si ustedes, la profesora Lugo, la profesora Celi, tienen algún tipo de porcentaje, por decirlo de esa manera, de cómo se está desarrollando en las universidades, sobre todo la formación de maestros. ¿Cómo es en Colombia? ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a esto? ¿Cualquiera de las dos? Profe, muy buenos días, bendiciones. Bendiciones. ¿Me escucha, profe? Sí, atenta, sí, señora. Bueno, la formación acá de docentes en las universidades, le daré mi punto de vista. En estos momentos, mi esposo, mi compañero, está estudiando, está realizando una licenciatura en educación física y siento que hay como ciertas falencias que creo que existen en todos lados, tanto en universidades como en colegios, en todos tenemos ese tipo de falencias y es en eso, en cómo estamos viendo o en cómo nos vemos enfocados o cómo estamos visualizando la educación hoy en día. Entonces, pues yo a veces lo veo dando sus clases y eso, y entonces me doy cuenta que hay docentes que no tienen en cuenta de pronto que cómo se le debe enseñar a los estudiantes hoy en día. Después de pandemia, como dice usted, los cambios han sido muchísimos. Cuando nosotros llegamos de pandemia, nos encontramos con niños, en mi caso que yo doy clase en 10 y 11 niños que venían con muchas dificultades, muchísimas. A veces ni siquiera las operaciones básicas ya las recordaban. Entonces, de pronto hay unos profes que se enfocan mucho en enseñarles lo que es la docencia como tal, pero no les enseñan la práctica, Así es. cómo es la realidad, cómo es, él me pregunta a mí, a veces, sí es cierto que suceden tantas situaciones en el colegio y esto, yo sí, y son de pronto más graves de lo que uno puede imaginar o de lo como ellos se los hacen ver. Así es. Entonces sí pienso que hay ciertas falencias, o de pronto hay algunas universidades mucho mejor que otras, y no sé en qué consistirá eso, pero sí me he dado cuenta de eso, profe. Muy bien, así es. Incluso lo que usted acaba de decir, comparto la experiencia en el colegio donde yo trabajo. Aquí definitivamente hay cosas que hay que cambiar, que hay que transformar y a veces uno aspira a ser parte de ese cambio. Los estudiantes se fueron a reparar matemáticas, los chamos de segundo año. 6 veces les hicieron, 6 veces reprobaron el examen que le hizo el profesor. Y por ejemplo aquí
el profesor le hace la clase remedial, ellos hacen la prueba, ¿verdad? Un examen de matemática, donde cuáles son las operaciones, segundo año de bachillerato, cuáles son las operaciones básicas que usted tiene que hacer: sumar, restar, multiplicar y dividir. Y es tanta la deficiencia, y cuando hablamos de deficiencia no solamente es por el propio estudiante, es tomar a ese padre y representante que está allá atrás, que yo les preguntaba a ellos: ¿cuánto es 8 por 3? ¿Cuánto es 9 por 3? 7 por 3. ¿Cómo un estudiante va a probar matemática básica si ni siquiera sabe multiplicar, si ni siquiera sabe dividir? Así, Y eso lo arrastramos de primaria, porque así. en sexto grado, ¿cuáles son las operaciones que usted tiene básicas que aprender? Tienes que saber muy bien aprender y sumar, aprender sumar y restar, multiplicar y dividir. Eso es lo básico. Y en lenguaje de Profe, comunicación ni se diga. y aquí también ocurre algo que siempre lo hemos hablado en el colegio, o en todas las instituciones o aquí en Colombia, y es eso, que ellos van pasando de año en año y a veces no es culpa del docente, No, sino de la misma, no sé, lo que les impone o nos impone la educación aquí en Colombia. A veces tengo yo en mi salón, digo, 5 estudiantes que definitivamente no alcanzaron los logros, no se esforzaron. Habla uno con el padre de familia, firman actas, se comprometen que van a ayudar a sus hijos y no pasa nada. Pero a final de año el rector nos dice, no se pueden quedar tantos estudiantes. Entonces, pasemos los menos malos. ujú, Y así pasa, profe. Entonces esos menos malos van avanzando con su montón de falencias que llevan. Y al final los malos somos los docentes. Entonces nosotros les decimos a veces tenemos esa como que esa discusión con la rectora y nos dice, es que no podemos porque si tú dejas tanto y en el otro salón dejas, son muchísimos y yo me voy a meter en problemas y me van a venir a hacer una revisión, una auditoría. Pero profe, ¿cómo los pasamos? Si no alcanzaron lo que deben de alcanzar en cada uno de los grados. Y toca, profe, exacto. toca. Eso es lo más grave, profe. Lo más grave es que usted primero no los puede dejar, porque usted tiene que pasar así tal cual, los tienen que transitar al otro grado, con esas grandes falencias. Y esas grandes falencias van subiendo la escalera académica. Cuando llegan a segundo año, en el caso de nosotros, educación media, estudiantes que no saben multiplicar, sumar y dividir, porque usted está, y por eso es tan importante esta maestría que ustedes están haciendo, porque es una maestría en didáctica. ¿Qué herramientas, qué estrategias, qué acciones nosotros como docentes podemos buscar para mejorar la formación de ese estudiante? Pero es que ese trabajo no es solamente nuestro, tal cual como usted lo está diciendo. Eso tiene que ver con todo el cuerpo directivo, con toda la organización la organización educativa, ¿sí? Llámese coordinadores, llámese directores, su director, todos, Sí, pero profe. son los padres y representantes. Y por lo menos acá en Colombia se están manejando ahorita 2 estatutos. Entonces acá está el estatuto 1278 y el 2277. El 1278 es de los profes más nuevos que están ingresando y el del 2277. Y entonces ocurre eso, que hay como un choque entre los 2 estatutos. Los profes antiguos están reacios al cambio. Ellos siguen en la misma tónica. Entonces, a la hora de que nos van a evaluar a los profes nuevos, nos dicen, no, nosotros los evaluamos según el desempeño o el rendimiento que hayan tenido los estudiantes. Entonces nosotros le decimos, profe, pero, o a los directivos, ¿cómo van a hacer eso si solamente nosotros no les damos clases a ellos? O sea, somos todos, como dice usted, la responsabilidad es de todos, de todo el grupo de trabajo. Entonces eso no se está manejando aquí. Muchos profesores no queremos o sentimos miedo a realizar un cambio en lo que estamos trabajando, en lo que estamos haciendo. Entonces, eso también es un punto negativo que tenemos. Sí, y muy bien lo que usted dice, es importante entender que ustedes no pueden obtener el título por el título. Si ustedes están hoy asumiendo esta responsabilidad, esta inversión que están haciendo en educación, es porque ustedes quieren transformar y mejorar, innovar, y que realmente formar de una forma distinta. Y lo repetimos otra vez, hay aspectos de la educación tradicional que son básicos, son neurálgicos, pero hay cosas que tenemos que cambiar.
hay Así dinámicas, hay estrategias, hay actividades que irlas cambiando para poder transformar esa educación, para que la educación sea de calidad, porque no podemos seguir formando con un currículo, ¿verdad? Que no, que ni siquiera lo podemos contextuar a nuestra realidad educativa. Es muy distinto la educación, por ejemplo, en el caso de Venezuela, porque desconozco un poco cómo ustedes lo trabajan. Es muy distinto trabajar en Táchira que trabajar en Caracas. Sí, el contexto social, el contexto económico, el contexto incluso de lo que tiene que ver con lo emocional es totalmente distinto a cómo deberíamos trabajar. Entonces, todo eso se debe tomar en cuenta. Continuamos por aquí. Hablamos de la educación en el proceso social y en la educación en el proceso social, dice el carácter social del proceso educativo radica en el uso de la educación como medio para optimizar las potencialidades del trabajo humano y pueden identificarse tres funciones sociales de la educación: la producción de mano de obra calificada, la socialización de la mano de obra y la generación de ideología. Cuando hablamos de la producción de mano de obra calificada es lo que nosotros estamos hablando, mi profe y los profesores que nos acompañan en esta disertación. Nosotros entendemos que la educación tiene un papel fundamental para la formación de distintos recursos humanos que son requeridos para el funcionamiento y desarrollo del sistema económico y social. Y por eso es que nosotros, para los que somos buenos maestros, pues en mi caso, ¿verdad? Yo siempre estoy con los estudiantes diario, y si no es diario, mínimo 2 veces a la semana. Yo siempre les voy diciendo, ¿usted dónde se ve dentro de 10 años? ¿Usted dónde se ve dentro de 5 años? Por ejemplo, en el caso que yo trabajo con educación media, con los estudiantes de cuarto y quinto año, y le digo, dentro de 10 años, ¿dónde te ves? ¿Qué quieres estudiar? Porque usted tiene que irle potenciando a ese estudiante esos recursos. Entonces, no, yo quiero ser economista, yo quiero ser contador, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico. Muy pocos dicen que quieren ser maestros, bueno, pero hay algunos que dicen, yo quiero ser maestro, quiero ser veterinario, quiero ser psicólogo. Sí, hay que ¿cómo les explico? Hay que erradicar de la conciencia de nuestros estudiantes que para qué estudiar. Yo he escuchado tantos estudiantes que dicen, pero ni siquiera sé qué quiero estudiar. No, vamos a ir en el caso de la profesora Luz, que la acabo de escuchar ahorita, que tiene niños de 10 y 11 años, bueno, hay que preguntarles a ellos. Hay que irle moviendo esa energía que le permite decidir desde muy pequeño qué quiero estudiar e irlo potenciando. Entonces, bueno, yo quiero ser ingeniero. Ay, ¿por qué quiere ser ingeniero? Y usted hace actividades que permitan que el niño pueda explicar, describir, apropiarse de esa carrera, de esa profesión que va a tomar para, es. ajá, profe Luz. Acá, acá le llamamos proyecto de vida, Ok. donde ellos desde sexto de grado se le viene manejando qué quieren ser, cómo lo van a lograr, cuáles son sus metas a corto, a mediano, a largo plazo. Tenemos un proyecto también bonito que los niños de 11 trabajan con los niños de preescolar, en donde se llama Elevo los sueños de mi niñez. Entonces, ellos van a elevar cometas con los niños de preescolar y ellos como que le transmiten esos sueños a los niños de preescolar. Y es muy bonito ese proyecto. Sí, qué interesante. Es que así debe Sí. ser. A veces nosotros creemos, y por eso es que sucede lo que usted misma dijo hace unos instantes. Por eso es que hay estudiantes que ni siquiera les interesa el estudiar, porque el estudiar se vuelve monótono, se vuelve rutinario, y ese tipo de actividad de la que usted está nombrando, eso ayuda a esa parte emocional, ¿sí? A esos valores que el estudiante debe poseer, esas ganas, esa energía, esa disposición al estudio. Cuando usted comienza a hacer con el estudiante, como usted lo dice, proyectos de vida, cuando yo voy y comparto mi experiencia, mi vida con niños más pequeños, yo me apropio de lo que soy. Entonces, nosotros lo decíamos, creo que en la primera clase, lo que me identifica como ser humano. ¿Qué me identifica? Mi nacionalidad. Primero, ¿verdad? Cuando usted abre esos ojitos, cuando ve por primera vez, cuando sale ese vientre materno, usted está en un espacio. ¿Cuál es mi espacio? Venezolana, colombiana, ecuatoriana, X. Después, ¿cuál es lo otro? Mi nombre. Me identifico. Mi nombre es Chayenska, Luz, Celi, John. Y después
nuestro papel transformador, porque el niño, desde que entra a preescolar, imagínense, si comenzamos de maternal, comienzan más pequeños, pero si comenzamos del primer nivel, ya el niño de 3 años ya comienza a coincidir con otros niños, porque es parte de la socialización, ¿verdad? Y comienza a compartir con nosotros, con el educador. Entonces el educador debería convertirse no en papá y mamá, pero sí garante de usted saber que si yo lo tomé en inicial y después de unos 10 15 años yo lo veo en la calle y lo veo, además de un buen ser humano, un ser humano feliz y un ser humano profesional, tú dices, cumplí mi tarea. Cumplí mi tarea. Entonces, ay, pero si usted le dio fue en preescolar. No, pero el de preescolar marca huella, el de primaria marca huella, el de media marca huella, para poder ser los profesionales que nosotros queremos que sean. La función de socializar la maniobra es complementaria de la primera, porque el proceso educativo no se reduce a capacitar al hombre en el manejo de instrumentos, habilidades y destrezas, sino que cumple otros fines, como es el de la adaptación a las necesidades de la sociedad de la mano de obra que ella forma. Para ello establece las condiciones deseables con el fin de que su producto no sea un elemento disfuncional en el sistema de relaciones y valores con que cuenta la sociedad en sus diferentes fases de desarrollo. Y ahí es donde tú dices, si yo, por ejemplo, soy de un municipio, aquí hay un municipio que es lejano, municipio Uribante. Si en el municipio Uribante nosotros tenemos una universidad, esa universidad tiene que prepararme, si está el campo, la agricultura, tiene que formarme ingenieros agrónomos, tiene que formarme técnicos, ¿verdad? Tiene que formarme veterinarios, sí, de acuerdo al contexto de la sociedad, la universidad o el Estado debería preparar para ello. Y la generación de ideología. Y cuando hablamos de ideología, si no podemos hablar de ideología, no terminamos hoy, porque la educación es política, la educación es un proceso social, es totalizador, en la cual toma su sentido la producción de mano de obra calificada y la socialización de la misma. Y nosotros tenemos que entender que el Estado, ¿verdad? El Estado es el que coloca las pautas, las normas, las leyes, las reglas que rigen a la sociedad y rigen a la educación. Entonces, si yo tengo un Estado dictatorial, o tengo un Estado, un gobierno capitalista, o tengo un Estado, un gobierno comunista, o tengo un gobierno socialista, cada educación se rige de acuerdo a las políticas de Estado que rigen en ese momento, que por eso es que hablamos de la generación de ideología, pero ideología vamos a verla eh, en cómo nosotros podríamos preparar realmente seres humanos que quieran activarse en la transformación de la sociedad. Ay, si nosotros realmente hiciésemos bien nuestro trabajo y el padre representante hiciera bien su trabajo, tuviésemos mejores seres humanos. La política va y viene, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién cambia a los gobiernos? Nosotros mismos. Si nosotros formamos, capacitamos y llevamos en la acción, ¿sí? No solamente en la teoría, porque las palabras van y vienen, es en la acción, en el día a día cotidiano. Si nosotros lográramos eso, tuviésemos mejores líderes, porque esos líderes nos permitirían a nosotros transformar a la sociedad, en una sociedad realmente participativa, protagónica, en una sociedad donde usted pudiese tener la oportunidad de satisfacer sus necesidades. Lo hablábamos vivienda, incluso estaba escuchando a un presidente latinoamericano que decía, si realmente el Estado quisiese un pueblo feliz, ¿verdad? Usted invierte sobre todo en educación y salud. Cuando usted forma realmente un buen ser humano, cuando el maestro se levanta con gran disposición es porque usted, el Estado la satisface, usted lo decía hace rato, me da miedo innovar o nos da miedo innovar porque eso nos puede perjudicar en lo laboral. No, nosotros nos estamos formando para eso, para innovar, para crear, para participar. Y aquí está, en esta lámina, la educación en el desarrollo económico. Y sin educación no hay desarrollo económico y que sin este no puede haber un progreso educativo. En efecto, si la ciencia produce conocimiento, es la educación la que lo difunde y hace posible su aplicación a tareas prácticas, producción y desarrollo económico. Nosotros no tenemos que sentir, y es una reflexión que les quiero hacer, porque ya queda poco tiempo, lamentablemente aquí
esta conexión nos va a quitar un poco de tiempo, pero ustedes van a tener estas láminas y las van a poder leer y releer. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, mis compañeros y estimados estudiantes, de ser maestros. Y siéntanlo así, nos sentimos orgullosos de ser maestros, porque por nosotros es que hay un desarrollo económico, social en la sociedad. Si nosotros, el humano, no fuese un buen ser humano, entonces somos nosotros los que tenemos que ser garantes de eso. Porque si se considera la educación como una fuente de crecimiento o como un factor de producción, debe existir algún tipo de relación entre el nivel de la inversión o gasto educativo y el Producto Nacional Bruto o inversión nacional. Dicho en otros términos, es de suponerse que a una mayor inversión educativa corresponde en alguna medida un más elevado PNB o IN, reflejándose claramente una correlación de los elementos mencionados. Por eso es que nosotros hablamos y a nosotros, América Latina, nos catalogan de tercermundistas. Y a veces a mí eso me indigna, ¿no? Cuando nos creen que somos países subdesarrollados, ¿no? Nosotros somos países desarrollados. Nosotros tenemos excelentes maestros, excelentes profesionales que van y dan la cara en cualquier espacio en el mundo. Colombia, Venezuela, Ecuador, nosotros tenemos hasta astronautas, tenemos excelentes científicos que han dado la cara y la talla. ¿Y de dónde vienen? De nuestras escuelas. ¿De dónde vienen? De nosotros, de aquellos que estamos haciendo. Entonces, nosotros siempre tenemos que entender y tenemos que, deberíamos ser más políticos. El educador es el que debería ser presidente, gobernador, alcalde, porque usted en el momento que asume un puesto político, usted va a invertir en educación, porque usted entiende la importancia de la inversión, porque a mayor desarrollo o a mayor inversión educativa, mejores profesionales, mejores espacios. Cuando usted invierte en educación, tiene una excelente infraestructura, tiene excelentes equipos tecnológicos, tantas cosas que nosotros como maestros necesitamos para mejorar y transformar la educación y que, por supuesto, que la educación sea de calidad. El considerar la educación como factor de desarrollo consiste en poner en estrecha relación el análisis de las posibilidades educativas con los requerimientos ocupacionales. El resultado más significativo de esta concepción es el de la implantación y ejecución del planeamiento educativo integrado a la planeación de la economía en general. Cuando hablamos del planeamiento educativo, es lo que yo les decía a ustedes, el plan anual que nosotros desarrollamos en cada institución educativa, que debería ir en correlación o debería ir en relación con el plan nacional. ¿Sí? Sin embargo, las relaciones de la educación con el desarrollo económico no deben considerarse desde un punto de vista meramente económico, ya que esta, si bien es cierto, juega un papel relevante en el proceso económico, es también uno de los mecanismos operativos de transformación de la estructura social. Y por eso es que nosotros, repito, nos tenemos que sentir orgullosos de la labor que desarrollamos, porque el educador no solamente transforma la sociedad cuando se invierte, no solamente desde el punto de vista para lo que hablábamos anteriormente, la generación de la mano de obra calificada. Yo soy un ingeniero, puede ser que sea un ingeniero que me haya graduado summa cum laude en la universidad magna cum laude, pero no soy un buen ser humano. Entonces, no me sé desarrollar, no tengo valores. En el momento que entre a cualquier espacio, voy a una competencia malsana. Ser el mejor, pero sin importar con quién me tropiezo o a quién le meto el pie. Entonces, cuando se invierte en educación y nosotros como maestros nos sentimos satisfechos, les puedo asegurar que nosotros vamos a transformar a la sociedad porque vamos a tener unos buenos seres humanos, un buen ciudadano, el ciudadano que es capaz de discernir, el ser humano que es capaz, o el ciudadano que es capaz de reflexionar, de debatir, de poner su punto de vista, de ser innovador, de ser creativo, de ser dinámico. Eso es lo que requiere la sociedad actual. Esta la voy a pasar. Dice, la productividad social significa la valoración de la escuela o sistema educativo por el grado de utilidad que presenta en el medio en que actúa. En esa productividad se combinan, por una parte, el conjunto de objetivos concebidos y que se aspira a alcanzar y los logros efectivamente obtenidos, y por otra, el prestigio, la aceptación y la interacción de la escuela con la comunidad. Y ojalá nosotros entendamos que cuando hacemos bien nuestro trabajo, hay una cola larga para entrar a esa institución, a instituciones de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos maestros, porque el cuerpo directivo, hay
un trabajo en equipo, hay una sinergia institucional. Entonces, el representante se siente dispuesto, ¿verdad?, a trabajar en conjunto con el maestro. El estudiante abre los ojos y dice, quiero ir a estudiar. Y cuando no hay clase, entonces, mamá, yo quiero ir para la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos que eso suceda, porque hay prestigio, hay aceptación y hay sobre todo, miren lo que dice, la interacción de la escuela con la comunidad. Cuando el panadero, el carnicero, el de la medicatura vienen y participan con la escuela y la escuela sale de ese muro que tiene allí, sale y participa con los niños. Ah, es el día del panadero. Entonces nos llevamos 3, 4 niños para que saluden al señor del pan, para que le lleven una tarjetita, felicitaciones. Mire, tantas cosas que nosotros podemos hacer en las comunidades y a veces no lo hacemos porque estamos a veces desmotivados y, y no podemos sentirnos así porque estamos educándonos para eso. Y quería cerrar con esta frase para escucharlo. Me falta la profe Celi y el profe John que quiero escucharlos hoy. Educar no es dar una carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. El educar es para toda la vida y no solamente educamos para el conocimiento. Educamos para esto, para esto, para esto y para nuestros pies, para que podamos accionar. Y si nuestra alma está llena de, de buenos valores, de un gran conocimiento, podemos enfrentar todo lo que tengamos dentro de la vida y todo lo que tengamos para la vida.